¿Por qué mi madre te dio por meter Highlands aquí en España, pero tú vienes y mallas a palos y no son buenas? E ao día seguinte non te ven ver. Efectivamente. As cousas ben feitas fanse unha vez nada máis. Esto es de capricho. Efectivamente. Esto es de capricho. É de lujo, é por... Non me arrepentiría de ter esta No te arrepentirías tú de estar. Adiós, bollicones. Adiós, mi amor. Muy bien, mi chinito. Like my beat with some soul, I like my girl with some heart. I only love with my whole, I don't know how to give part. I don't know how we gon' finish, but I love how we done start. So let's take a night to just be who we are. So I ain't got the time or the energy. Estamos en Mondoñedo, Galicia. Más exactamente no os digo nada, que venís aquí a hacer el capullo y a mirar las vacas y molestáis y os quedáis aquí mirando las vacas, que molestan. Molestan un montón. Hai de todo. Hay de todo, hay gente normal y gente que no. Pues estamos con Iñaki, guapo, musculoso, y que encima este hombre lo que tiene son Highlands. ¿Por qué mi madre te dio por meter Highlands aquí en España? Ganada ahí de casa a la Virgen, con un frío de la Virgen. ¿Por qué te dio por meter Highlands? Bueno, algo diferente, distinto. A ver, aquí hoxe non é o día máis apropiado, non, para falar do clima, pero bueno, tamén temos os nosos invernos crudos. Crudos. Hoy casualmente hace un calor que yo me estoy muriendo. Hoxe non é o día para falar da temperatura, pero... Yo me estoy sudiendo, hoy me estoy muriendo, me sudan hasta los cojones, hasta los cojones. Pero, a ver, es bastante interesante que de todas las razas que hay, de todo, te dio por meter Highlands, que coño, me imagino que tendrías que hacer, pues ir a buscarlas, porque no hay tanta oferta, ni tanta demanda de esto aquí en España. Tendrías que buscarlas y tendrías que, coño, que es porque las quieres, no es porque... Ahora ya empieza a haber más, pero cuando tú empezaste a coger y tal, no había tanto. No, había moi pouquiña, máis a nosa primeira fora do País Vasco, viñera de Bermeo. E, bueno, para dala conseguido, houbera que facer moitos viaxes e, bueno, tratar moito ali cos vascos. E, por exemplo, ahora estas últimas xa veñen xa as traigo de Francia. De Francia? De Francia. E vou fora a buscalas porque, bueno, cada vez eso tamén queda menos. E despois, bueno, os que hai, pues, bueno, somos 4 ou 5. Entonces, bueno, sempre pode haber algo de... a mesma sangre ou tal. Entonces, bueno, sempre cambia, sempre... Sí. Traes algo de fora, pues bueno, sempre traes unha sangre nova. Sí, hombre, entonces... interesa no tener problemas de consanguineidad. Claro. Para el que no lo sepa o que sea muy profano. Cuando tú tienes una vaca con un toro, tienes una ternera, esa ternera si la cubre el toro, pues puede venir problemas o a futuro o en la siguiente generación. Entonces, consanguinidad... Salen os animales ao mellor como máis débiles, poden ter máis historias. A ver, eso es trabajo del ganadero o del encargado, claro. Pues no es tan complicado y hacer las cosas bien, ¿no? No es tan difícil. As cousas ben feitas fanse unha vez nada máis. Efectivamente, efectivamente. Quiero preguntarte también, porque estaré poniendo seguramente imágenes, o habré puesto, o pondré al final del vídeo también, imágenes de los bichinos tan bonitos que tienes. Y yo también te quiero preguntar, porque esto no es... Siempre te van a preguntar, ¿esto qué es, animal de carne o de leche? Coño, casi te diría que no es ni de carne ni de leche, esto es de capricho. Efectivamente. Esto es de capricho. É de lujo, é como o que ten o can ou un gato. Por que tes un can ou gato? Pues que me gusta telo, simplemente eso. A ver, nosotros tiñamos uns campos por aí, fomos facendo con outros, e, bueno, queríamos ter algo diferente ao mesmo tempo que nos gustara. E encontramos isto. También te digo que esto puede dar dinero, porque al final son bichinos que los veréis en imágenes, que son una pasada de bonitos, que no son limusinos, que no es eso, es que no es eso. Mucha gente siempre dice, compara uno con otro, es que no es comparable. Non podes comparar unha cousa con outra. Efectivamente, non tiene nada que ver. Este animal non o podes ter, como dices tú, nin para carne, nin para leite. Tes lo que ter porque che gusta, porque che apetece telo. Claro. Por eso, porque ademais, bueno... son peluches, dan peluches. Isto tes un xatiño pequeno, logo novos, e son auténticos peluches. Totalmente. Totalmente. Yo, de hecho, ahora que tengo aquí los tuyos, o cuando voy con mi amiga Marinieves, que tiene un peluchín también, que le llamamos 2 pesetas. Pues le digo, yo te doy 300 euros por él, joder, y me lo llevo, me cago en la puta. Dan ganas de cogerlo, digo, y además eso coger el maletero. Lo metes para allá, me cago en Dios y tiras. Esos son muy pequeños. Es una cosa exagerada, pero también te digo...
gente que desacreditáis mucho a este tipo de ganados. Decís, no, eso no vale para nada porque gente de antes que solo ve la carne o la leche. Y si no, eso no tiene nada que... A min, por norma general, logo, bueno, cando as posa a venta, tenme, bueno, chamado xente que se dedica a compra-venta, logo, de Sí, a tratarles. e tal. E cando lle dito, o precio, tú estás todo, douche, sabes, ao mellor, bueno, unha vez ofrecerame, penso que eran 2 xatos, ofrecerame 600 euros. Dixo, mira, de momento os animales son meus, os cartos son teus, quedamos tan amigos. Pero, bueno, xa casi é un insulto. Por que? Porque ven, non é un animal que colle moitos kilos, colles moi lentamente, entonces é iso, non vale para nada. Pero sí que vale, que é un animal de compañía. Claro, es un animal que tienes de capricho, el que quiera tener animales de capricho, que hay gente, que a lo mejor tú no lo entiendes, tú te dedicas a esto, a meter carne, a meter kilos y tú no lo entiendes, y a mí me parece bien, pero coño, hay gente que tiene animales de capricho y estos animales son animales literalmente de capricho porque son peluches, son unas cosas que hasta el toro, que es el que más tiene que impresionar, apunta para allá. Seco. Seco. Ah, mira, y mira el cabezón. Sí, sí, sí. Es que hasta el toro tiene gracia. Hasta el toro tiene gracia. Al final son animales de carácter también, podemos decir, de carácter también muy noble, Son moi buenos. muy buenos. Tú, ademais, tú velos, a ver, agora non é a súa mellor época, logo, pero de inverno velos, así todos peludos, esos cornos e tal, e a xente medio, lle está un pouco de respeto, sabes? Chegaron a preguntarme se eran búfalos. Si eran búfalos. Sí. ¿A quién tienes aquí? Este é o noso neno, Mael. Tú como te chamas? Este es literalmente el jefe. El jefe. Tú eres el jefe. El dueño de todo. Bueno, o que vos dicía, sabes, velos aí de apariencia seria e tal e cual, con esos cornos, esos pelos e tal, pero, sin embargo, son animales adorables. Eu digo sempre, cando vou ao campo, veñen elas verme a mí, non vou velas a elas. Pero, bueno, eso tamén é na mao de cada un. Claro, a ver, también tenemos que tener en cuenta por lo gusto de tela, claro, non pa... que la gente, por norma general, que tiene estos animales, es gente a lo mejor como nosotros, que va, que no es gente de mallar a palos, ni de pegar, ni nada, porque vamos a ver, serán muy buenas, pero tú vienes y mallas a palos y no son buenas. E o día siguiente non te ven ver. Efectivamente. Y no son buenas. Al final estos son animales que de naturaleza son buenos. Sí. Pasa que normalmente la gente que tiene estos animales, además, son gente que se preocupa de que estén bien, de venir, de estar con ellos, de oye, tal. Claro. Entonces, ¿eso qué hace? Pues un vínculo entre animal y persona. Efectivamente. Pero que tanto con estos como cualquiera, que sí, también te digo que... Tanto seña unha vaca como seña un can, logo. Efectivamente. Can, así, no, y limusinos que dicen, los limusinos, hostia, no sé qué, tal. Mira, limusín, si tú vas y eres gente normal, que no tal, porque... Si tú lle das cariño, él va a chutar. Efectivamente, eso... estamos totalmente de acuerdo. Sí, en eso sí. Entonces, pues nada, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan ahora, de aquí a futuro? ¿Va? ¿Tienes pensado meter? Porque tú ahora, ¿cuántos animales tienes? Ahora mismo hai 4 madres, hai un padre, hai un boi, que é un xato castrado, sí, todos pa compañía. Estamos criando unha xatiña que lle morreu a madre o ano pasado. A madre? Sí, e temos 4 xatos. Tes 4 E entonces ahora mismo cabezas hai 11. ¿Y cuál es tu plan de aquí a futuro? ¿Vas a aumentar? Sí, sí, porque, a ver, sí, na primavera sempre sobra todo e tal, e despois os invernos son máis duros, pero sí, cada vez, bueno, pues hai máis terreno, e as vacas, pues bueno, ahora, entre comillas, teño os colores todos, falta máis rubio. ¿Y tú estás contento con la venta? ¿No te arrepientes de tener esto? No, no. Ainda que non nos vendera, ainda que tuvera que regalalos a quen quixera, logo, non me arrepentiría de ter esta raza. ¿No te arrepentirías? No, para nada. Pues mira, me parece una frase muy buena para que ver el vídeo. No me arrepentiría de tener esta raza. Nunca. Y muy a lo contrario. Oh, sí. Ya nos vamos, bichín. Están todas esas vacas. Oh, despide, di adiós al móvil. Adiós. Adiós. Están facéndose un vídeo. Dime adiós a mí. Adiós, bollicones. Adiós, mi amor. Muy bien, bichinín. É que queremos enseñar o seu. Tú que lles queres enseñar? ¿Qué nos quieres enseñar? Os gatos. Pues vamos a ver los gatos. E os pichos non? Sí. Pues vamos a ver cosas. Adiós.